Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo. Hoy no voy a ser yo el protagonista, os traigo un invitado en un formato podcast que creo que os va a interesar y vamos a hablar sobre nutrición para el entrenamiento en los deportes de resistencia. Un tema que creo que no está muy tratado y que puede ser muy interesante. Así que sin más, os dejo con Aitor y vamos al lío. Vamos a empezar presentándote, ¿vale? Entonces, lo primero que Vale, quiero que me cuentes es cuál es tu background, de dónde vienes, a qué te dedicas y qué haces, ¿vale? vale. Vale, pues yo soy nutricionista, pero es verdad que tengo un interés especial en lo que es la fisiología y el metabolismo. De hecho, en los últimos 2, 3 años me limito a entender o a estudiar más estas dos vertientes de la ciencia, de las ciencias del deporte. Estoy trabajando actualmente en la docencia, también me dedico a la investigación junto a doctores de gran nombre y bueno, soy nuevo en este mundo, voy poco a poco haciendo el camino a nivel de investigación, a nivel investigador. Y a nivel práctico me dedico casi de manera exclusiva al asesoramiento de ciclistas, todos ellos profesionales, salvo algún sub-23. Y bueno, es el área en el que mayor interés tengo debido a mi pasado también en el ciclismo. Ujú. Y bueno, recientemente comentar que he puesto en marcha el proyecto Blood for Science también, es una plataforma de divulgación en fisiología, nutrición y deporte. Y bueno, pues estoy tratando de visibilizarlo, bueno, las pocas investigaciones que hacemos nosotros comparado con los grandes investigadores, lógicamente, pero de campo que estamos haciendo nosotros, visibilizarlas y bueno, yo creo que acercar de alguna manera lo que es la ciencia a la práctica y desde un punto de vista crítico y bueno, que hace falta, o por lo menos yo así lo entiendo en esta divulgación científica que hay en deporte, ¿no? Bueno, Y hasta aquí un poco realmente, la presentación. realmente digo, esas investigaciones que estáis llevando a cabo, que haces, realmente no hay que quitarle mérito y relevancia porque eso es algo de lo que quería hablar. Nos encontramos con una falta de práctica, de ámbito práctico, cuando coges todo el conocimiento que hay y se necesita, digamos, esa vertiente deportiva, práctica, y esa es una de las cosas que a mí me gustaba de ti, es decir, que has sido ciclista como tal, no sé a qué nivel. Sí, yo competí, bueno, competir desde los 6 años toda la Mm. vida. Yo he mamado el ciclismo, he vivido el ciclismo y el ciclismo es parte de mi vida. Lo que pasa es que es verdad que la profesionalización viene a partir de sub-23, pasar de juveniles a sub-23. Yo estuve los 4 años en sub-23 élite, venía como en los resultados de juveniles, sub-23 también anduve bastante bien, pero bueno, pues por cosas del azar, digo yo, porque pues cogí una mononucleosis, una enfermedad Mm. bastante chunga en este sentido y la verdad que, bueno, si bien tenía datos que creo que hace poco los publiqué, pues bueno, hay que tener suerte más allá de los datos y demás en el deporte. Y bueno, pues esta fue mi situación. Al final tuve que dejarlo por tema de salud y, lógicamente, frustración que ello conlleva. Ya no quería ser ciclista y me di cuenta que estaba mejor en esta parte de la ciencia, ¿no? Pensaba mucho, así que dije, bueno, Bueno, asesorar pero a es los importante ciclistas. porque tiene todo ese bagaje práctico que al Sí, final es lo que se le pediría también a un investigador en este campo, que entrene, ¿no? Que haya entrenado y sobre todo que le va a encontrar soluciones prácticas. Hablábamos de tu plataforma, que es por lo que yo te he traído aquí, por lo que te conocí, aparte de los nexos, los lazos que tengamos con estos doctores también, por ejemplo, con Ari Urtampilleta. Y me gustaría que, bueno, echaseis un vistazo al blog de este hombre porque es una auténtica locura de información, tanto a nivel práctico como a nivel teórico, pero ya digo, ese nivel teórico con cierta visión aplicada, no únicamente contar datos por contarlos, ni información que luego es trivial a la hora de entrenar, ¿vale? Se llama Glue for Science y iré dejando por aquí enlaces y lo que quiero hacer también dentro del propio vídeo es ir editando con las diapositivas que tenga respecto a los temas que tratemos, que son diapositivas de un nivel superior, ¿vale? Sobre todo a nivel estético, muy, muy legible. Bien, pues bueno, dicho pues lo muchas cual, gracias por esto, sí, sí, Raúl. no, las cosas como son. Supongo que si el que me siga a mí conocerá a Jean Lemer, es un formato muy similar, pero con su propio toque y sobre todo aportando valor en un tema que yo creo que en YouTube que es algo que no está muy tocado, o al menos está muy mal tocado, que es de lo que queríamos hablar.
del entrenamiento de resistencia y de la nutrición para el entrenamiento de resistencia. Yo suelo tocar mucho el entrenamiento como tal, el entrenamiento de la fuerza está muy trillado, el entrenamiento de la resistencia no está tan visionado y, sobre todo, la nutrición para el entrenamiento de la resistencia tampoco, porque siempre se habla de fitness, siempre se habla de culturismo, conocemos un montón de recomendaciones en base a este deporte, pero el entrenamiento de la resistencia parece que hay un mundo más oscuro y no tan visible. Y puesto que eres un experto en esto, pues en vez de hablar yo y hacer un resumen de lo que pueda entender, vamos a intentar darle contenido mucho más práctico, ¿vale? Para empezar, lo primero sería hablar de un primer bloque de nutrición y yo iría a lo más básico. Dentro de los deportes de resistencia, ¿cuál crees que es la recomendación general que se le podría dar a un deportista que entrena únicamente para la resistencia, ¿vale? Ya sea ciclismo, carrera, natación, en definitiva, lo que entendemos por deporte de resistencia como tal. Pues Sí. seguramente lo que estoy viendo como pilares clave que no se han tenido hasta ahora en cuenta son dos, que uno ya ha hablado bastante de ellos, que es los hidratos de carbono. Es decir, tenemos que entender que los hidratos de carbono son nuestros amigos, es decir, son nuestra energía. Luego hay múltiples estrategias para manipularlos más arriba, menos, pero si no los tenemos, difícilmente podremos entrenar bien y recuperar. Y esto es la base. Yo sé que en la ciencia hay mucha controversia y sé que, bueno, que luchan unos con otros pues por ver qué es lo que más funciona, pero hasta donde yo llego, los hidratos de carbono difícilmente pueden suplirse, son necesarios y sobre todo quiero hacer el énfasis en esta recomendación en durante el ejercicio. Si se come bien durante el ejercicio, hombre, todo lo demás importa, pero tienes más del 50% hecho. Y como segundo punto, la hidratación creo que es uno de los aspectos que se infravalora muchísimo en el día a día, lo he dicho muchas veces, en el día a día y más aún en el deporte. Entonces, la hidratación creo que es uno de los puntos débiles de cualquier deportista que hace sobre todo resistencia con las pérdidas que ello conlleva. Y ya está, es un punto a tener muy en cuenta. Por lo tanto, ya te digo que yo tengo dos principales recomendaciones si tengo que elegir, que es una hidratos de carbono, sobre todo durante el ejercicio, hidratación sin duda. Vale, genial. Respecto a esos hidratos de carbono, obviamente podemos hablar de macronutrientes y meterlos dentro de un porcentaje respecto a las recomendaciones de macronutrientes. ¿Cuál consideras que es ese porcentaje, al menos a grosso modo? Sí. Hablar de porcentaje en deportes creo que no es lo más preciso ni lo más válido bueno, para esta población, para los deportistas de resistencia. Nos gusta más hablar en relativo, es decir, en gramos por kilogramo, en cantidades relativas, ¿no? Como porcentaje es que va a ser inespecífico, no va a ser buena esta medida porque puede ser desde hasta un 50-70% o más, depende, ¿no? Si es por gramo por kilo, aquí sí que me atrevo a pringarme un poco más, a mojarme un poco más. Y es que, bueno, es amplio el rango también, pero ante un ejercicio, una persona que entrena intenso, moderado o intenso, debería de ingerir pues, por encima de los 5 e incluso hasta los 8 gramos por kilo de hidratos de carbono al día. Por día. Vale. ¿Consideras que hay alguna diferencia notable respecto a lo que sería el consumo para el deportista de fuerza u otro tipo de disciplinas que podríamos llamar de carácter anaeróbico, teniendo en cuenta esos términos? Es decir, ¿cuál sería la diferencia principal respecto a esos macronutrientes en función de otro deportista? Del que ya sí sabemos normalmente mucho más porque el trabajo de estético, tema de la fuerza y demás, está mucho más visionado. A ver, aquí hay que tener diferentes puntos en cuenta. Uno es la visión corporal, es decir, que yo puedo dar esta recomendación, pero cada uno somos un mundo y en función de cómo cada uno reaccione a esas ingestas o no, pues las recomendaciones pueden cambiar por completo. En los deportes de fuerza es verdad que la demanda no es de tan larga duración, entonces puede ser que los requerimientos sean diferentes, pero sin embargo la intensidad es mayor. Es decir, la dependencia de hidratos de carbono también es muy elevada. La rotura muscular es mayor. Entonces, los hidratos de carbono también en estos deportistas considero que es fundamental. Pongamos el ejemplo de el ejemplo de un crossfitero, ¿no? Que es un ejercicio puramente
glucolítico, y así lo hemos visto en posibles investigaciones que hemos hecho y recolección de datos. Entonces, la demanda glucolítica y, por lo tanto, la ingesta de hidratos de carbono debe ser también muy elevada. Por lo tanto, es un deporte de fuerza o de una intensidad mayor, que no es ni mucho menos de resistencia, en el que los hidratos de carbono tienen que ser. En definitiva, fundamental para cualquier tipo de deportista. Y dicho esto, podríamos hablar también de otro tipo de macronutrientes, especialmente de las proteínas. ¿Cuáles son las recomendaciones, de nuevo, en base a recomendaciones relativas que haces para un deportista de resistencia? Y si difiere mucho de lo que sería un deportista de entrenamiento de fuerza. Vale, aquí lógicamente habrá, bueno, hay mucha gente que puede asesorar mejor en este sentido. Yo de proteína no soy precisamente un experto, pero bueno, sí que la ciencia lo dice claro, es decir, las recomendaciones en deportes de resistencia, más allá de los 2,2 gramos, parece no tener sentido, ¿no? Irse más arriba. Por lo tanto, ahora mismo yo creo que el rango óptimo puede ser entre 1,6 y 2 o 2,2. Depende, lógicamente, que yo creo que es lo que tiene que ser la clave para decidir, de la disponibilidad de hidratos de carbono en la dieta y de los objetivos que hay, ¿no? para esta manipulación. De fuerza, pues bueno, reciente el artículo que compara el ejercicio en músculos pequeños respecto a músculos grandes y la síntesis proteica en cada uno de ellos. Es decir, depende de lo que trabajes, pues imagino que estos requerimientos pueden ser mayores, pero ya te digo, yo por lo que estoy leyendo, más de 2,5 o 2,4 creo que no tiene mucho sentido meter. Y en la proteína, más que ir a la recomendación general del día, creo que lo importante es asegurar cada toma espaciado en el tiempo y optimizar esa toma, optimizar la máxima el máximo ratio de síntesis proteica de esa toma, ¿no? Que es lo que se ha demostrado que en realidad es más efectivo. Por lo tanto, Claro, centrarse en el hablaría timing. más en tomas, eso es, en el timing de 4 o 5 veces en función de las necesidades de cada deportista y jugar con las cantidades, ¿no? Al final, la ciencia está diciendo que sí, que más de 30 gramos, que más de 25, o los que sea, ¿no? Pero claro, si te encuentras a un deportista de 100 kilos, esas recomendaciones pueden variar. Si estás trabajando mayores grupos musculares también. Entonces, la ciencia ahora nos dice que esos son los rangos. Lógicamente hay que ajustarlos, pero como norma general creo que son válidos, y en deportes de resistencia en concreto, yo creo que el rango ese de entre 1,6 y 2,2 gramos por kilo puede ser adecuado. Perfecto. Yo creo que lo siguiente sería tratar el tema de la hidratación como punto fundamental en el que tú has hecho bastante incidencia. Y sobre todo, a mí sí que me interesaría saber algunas cosas que creo que son bastante útiles para todo el mundo, porque son preguntas habituales. Por ejemplo, ¿qué tipo de bebidas tenemos? Es decir, o qué tipo de bebidas podemos incluso crear nosotros más que adquirir comprando, y cuál es la función de cada una. Creo que es una pregunta bastante general y que sí que Sí. puede ser muy útil para todo el mundo. Sí, además es algo que he hablado también en algunas otras colaboraciones, y en el blog mío lo he tratado también. Y bueno, en este sentido siempre clasificamos en tres principales bebidas, ¿no? Que son las hipotónicas, isotónicas e hipertónicas, que varían en función de la osmolaridad que tienen respecto a nuestra sangre, ¿no? A nuestro entorno o ambiente sanguíneo. Entonces, se hace, es verdad que siempre hay que clasificar, es decir, cuando las clasificamos o las queremos determinar, siempre clasificamos de una manera estricta, y sin embargo la realidad es que todo es mucho más flexible, es decir, que entre esta clasificación no es ABC, es decir, hay muchas veces que una cosa es más interesante para la otra y la otra para la una, aunque se haya determinado como, bueno, ya me entiendes a lo que me refiero, aunque se haya determinado para un objetivo en concreto, ¿no? Como norma general, siempre se habla que las bebidas hidratantes como tal son las hipotónicas, son las que podrían, o las que están encasilladas como para antes del ejercicio. Durante es necesario la ingesta de bebidas isotónicas, y en el post, que siempre en esta rehidratación,
se habla siempre de las bebidas hipertónicas. Tenemos que ser conscientes que, bueno, efectivamente en el ejercicio tenemos pérdidas de fluido, de electrolitos y también de necesidad energética, hidratos de carbono, y esto sí que la bebida isotónica es la que mejor reemplaza. Pero sin Vale, embargo, en los otros Aitor, dos... me gustaría aclarar primero a qué nos referimos exactamente con hipertónica, isotónica e hipotónica. Decía que las bebidas hipotónicas, como norma general, en hidratos de carbono se habla de entre un 3 y Ujú. un 5% o hasta un 6% de hidratos de carbono, bueno, es relativo, por 500 mililitros, en un litro, lo que se utilice. Y las cantidades de sodio, que si bien están cambiando últimamente y son, bueno, es verdad que hay aquí más controversia, hablo de sodio porque es el mineral que más pierde junto al cloro, pero es agua clorada la que bebemos y nos vale, ¿no? Pero el sodio se habla entre 0,5 gramos por litro y 0,7, algo así sería la recomendación para una bebida hipotónica. Bueno, las bebidas isotónicas, una vez descritas las isotónicas por su parte tienen mayor concentración de hidratos de carbono. Ujú. Por lo tanto, ya necesitamos buscar entre un 6 e incluso hasta un 8, 9 ya sería igual demasiado, pero bueno, entre un 6 y un 9% vamos a decir de hidratos de carbono. El sodio es parecido, la recomendación de sodio es parecida a las hipotónicas, incluso se puede aumentar un poco más y lo que sí se recomienda es que en ambientes calurosos se aumente hasta casi el gramo por litro. Ujú. Y por último, las bebidas hipertónicas, perdón, estas vamos a decir que al tener mucha concentración de soluto, incluso extraen el agua intracelular, por eso siempre digo yo que las bebidas hipertónicas de por sí deshidratan, es decir, no aportan mayor fluido al cuerpo, ¿no? Y son unas bebidas que tienen todavía más soluto, por lo tanto, más porcentaje de hidrato de carbono y de minerales respecto a las isotónicas. Las situamos en torno a entre un 9 o 10 y hasta el 12%, suele ser lo adecuado. Y en sodio, pues hasta el gramo, incluso a 1,2 en función de las condiciones por litro. Ujú. Vale, para llevarlo muy a la práctica, que cualquiera pueda entenderlo, ¿se podría hacer una receta casera de cualquiera de estas bebidas deportivas? Te lo digo porque, como Sí. curiosidad, se habla, por ejemplo, del agua del pepinillo porque tiene mucha sal y tendrá otro tipo de sustancias que pueden ayudar a todos esos procesos. No sé, es un ejemplo, pero simplemente para poner una aplicación práctica. ¿Cómo podríamos hacer una de esas bebidas? Sí, sí, eso, a ver, lógicamente, además yo soy partidario de hacer siempre la opción casera, pues porque es más accesible, más barata y es de nuestro bueno, sabor o que queramos, ¿no? Y además evitamos bastantes edulcorantes. Ujú. En la web, de hecho, con cada publicación que he hecho de bebidas he ofrecido una receta casera. Entonces, ya te digo, es fácil, es cuestión de cruzar o de juntar agua, hidratos de carbono y minerales, y eso en casa tenemos disponibilidad. Minerales, la sal es sodio cloruro, por lo Ujú. tanto aporta sodio. Es verdad que faltaría una pizca de potasio que podemos utilizar con otros, bueno, o añadiéndolo libre o simplemente en otras comidas. Hidratos de carbono podemos añadir, si bien es zumo de fruta, azúcar de mesa simplemente, que una vez en Twitter algunos se me echó encima y bueno, tenemos que entender que es Ya. un contexto de rendimiento deportivo. Las cosas como son, necesitamos azúcar y el azúcar de mesa es sacarosa, es glucosa y fructosa. Por lo tanto, Bueno, y una bebida isotónica se hace bien con el azúcar de mesa de casa. ya sabemos lo que es Twitter y las redes sociales. En fin. Bueno, no, pero con razón, ¿eh? Con razón, porque el mensaje divulgativo a nivel poblacional, yo estoy de acuerdo que tiene que ser ese, Ujú. lógicamente. Pero hablamos de un contexto de rendimiento deportivo y hay que entender las demandas cuáles son. Entonces, bueno, Exacto. como aporte de hidratos de carbono, ya te digo, tenemos diferentes azúcares que podemos meter, la miel también rica en fructosa, el sirope de agave que se está utilizando también ahora, Ujú. o incluso lo que he dicho, los zumos de fruta. Entonces, en función de la cantidad que queramos meter, pues es cuestión de hacer el porcentaje y contar, ¿no? Como bebida hipertónica sí que es interesante y a nosotros nos gusta utilizar la leche como bebida o como fluido rehidratante, y aquí ya metemos pues más ciertas harinas o bueno, como puede ser la harina de avena o la papilla de niños. Eso hace una bebida más hipertónica y que eh,
repone, una vía de reposición más Ujú. eficiente, ¿no? Pero bueno, lógicamente a nadie se le ocurre meter papilla de niño o de avena o de lo que sea en la bebida durante el ejercicio, ¿no? Pues que ir azúcares un poco más sencillos. Sí. Vale, genial. Y respecto, Raúl, respecto al jugo de pepinillos que comentas, Ujú. que más allá de la cantidad de electrolitos que tenga, se está, no sé, barajando la hipótesis de posibles mecanismos neurales que hagan que eso influya joder, no me va a salir, en los calambres, ¿no? O sea, más allá de la Ujú. disponibilidad de minerales como pues, clave, como puede ser el sodio, calcio, potasio, ¿no? Se habla de posibles relaciones neurales a través del jugo de pepinillo. Sí, influye directamente en la contractibilidad y yo creo que esto se hizo Eso es. famoso por un tema de Nadal, ¿no? Que decía que lo tomaba para evitar calambres, no lo sé. Yo creo que la noticia apareció por ahí. Creo Sí, que le hay vi. bastante. Yo en rugby también he leído, pero a ver, Mm. sinceramente, pues como todo, falta evidencia y que, bueno, también la hipótesis de dónde vienen los calambres o las contracturas todavía está en el aire, entonces, bueno, hay que ver. Y que hay opciones mejores, con mejor sabor y que no te tienes que hinchar de sal, que normalmente También. van súper cargados. Con esto, continuando un poco con esto, me surge la cuestión de los superalimentos o alimentos milagrosos, que esto a la gente le encanta hablar de alimentos, por ejemplo, en su día el aguacate o el que sea. Pero no sé, yo te he visto algunas publicaciones respecto al boniato como un alimento interesante de cara a la ingesta de hidratos de carbono y, en definitiva, otro tipo de alimentos en sí que podrían tener no más utilidad que otros, pero que sí que pueden ser interesantes. No sé si remarcarías alguno, pues yo sé, por sus características, que sea, digamos, de obligado cumplimiento en el deportista de resistencia.